Dicen que los aeropuertos nunca duermen, que entre vuelos perdidos y conexiones rotas y pasillos infinitos se esconden presencias que no figuran en los registros de pasajeros. Algunos empleados juran haber escuchado voces en la pista, cuando no había nadie más alrededor. Otros se niegan a entrar a ciertos baños después de medianoche. En este video te llevaré a recorrer alguno de esos casos, de los más inquietantes, esos que ocurrieron en aeropuertos de todo el mundo. Porque cuando un lugar está lleno de despedidas, también puede llenarse de otras cosas, cosas que nunca se fueron. Bienvenido a bordo, pero ten cuidado, porque algunas almas no toman el vuelo de regreso. Yo trabajé como operador de cámaras en el aeropuerto de Monterrey por casi 5 años. Para muchos mi trabajo sonaba bastante aburrido. Te sientas en una sala cerrada, frente a más de 60 monitores y vigilas. Pero créeme, lo más perturbador que he vivido pasó ahí dentro, sin moverme ni un solo centímetro. Todo ocurrió una madrugada de octubre del 2020. Era un turno tranquilo, sin vuelos, sin pendientes, sin lluvia, sin incidentes. Mi compañero de turno, Luis, salió a las 3 de la mañana. Fue a hacer una ronda a la Terminal C. Yo me quedé solo en el cuarto de monitores revisando las cámaras solamente por rutina. A las 3:13, una alerta de movimiento parpadeó en la pantalla. Era la zona de equipaje subterránea, un lugar que a esa hora debe estar completamente vacío. Pensé que podía ser un gato o un error de sensor, pero cuando abrí el feed de la cámara, no era eso. Había una persona, una figura delgada, sin uniforme, caminando lentamente entre las bandas transportadoras apagadas. No corría y no parecía perdido, simplemente caminaba en círculos, como que si estuviera esperando algo o alguien. La cámara tenía visión nocturna, así que no distinguía muy bien el rostro de la persona, pero pude ver que tenía el cabello bastante corto. Llevaba un overol sucio, de esos que usan en mantenimiento. El problema es que nadie de mantenimiento baja sin autorización, y esa área estaba cerrada desde la 1 de la mañana. Intenté hacer zoom con la cámara, y fue entonces que esa cosa se detuvo, y miró directamente al lente de la cámara, como que si supiera que yo lo estaba viendo. No lo imagines como una reacción normal. Fue un movimiento casual. Fue exactamente en el momento que me acerqué con la cámara. Yo me congelé. Llamé a Luis por la radio y le dije, ¿estás viendo eso? ¿Qué cosa? Me dijo. Yo estoy en la Terminal C. Le conté y me dijo que iba a ir hacia abajo para revisar. Pasaron 5 minutos. Sigo viendo a esa persona, pero no se ha movido. Sigue de pie mirando fijo a la cámara. Pero entonces la imagen parpadeaba. Y en lugar de una sola figura, ahora habían 2, idénticas, con la misma ropa, solo que una estaba más atrás, apenas visible. Intento cambiar el ángulo de la cámara para poder ver mejor, pero cuando lo hago, las cámaras de esa zona se desconectaron, una por una. Nunca había visto eso, solo el sistema de emergencias puede apagar un sector entero. Le reporté al supervisor y me dijo que probablemente era un fallo del nodo, y que lo revisarían mañana. Luis solamente volteó, pálido. Bajé hasta allá y todo cerrado con llave. No hay nadie. ¿No viste a nadie?, le pregunté. No, pero sí escuché pasos. Entonces me enseñó algo que me revolvió el estómago. En su radio tenía grabado sin querer un fragmento de ruido mientras él bajaba el subnivel. En ese audio se escuchaba su respiración y luego una respiración más. Una respiración más cerca, como que si alguien estuviera parado justo detrás de él. A la mañana siguiente, el técnico revisó todas las cámaras y me llamó por aparte. ¿Tú viste eso, verdad? ¿Viste qué? Las cámaras se apagaron por comando interno, pero ese comando no salió de esta sala. Yo ya no dije nada. Semanas después, hablando con un trabajador viejo de esos que están desde los 90s, me dijo algo que nunca olvidaré. En 1998, 2 empleados del área de equipaje murieron electrocutados allá abajo. Fue una fuga de energía. Los encontraron parados, como congelados, junto a una caja de fusibles. Ambos
tenían overoles blancos y el cuarto donde murieron es el mismo que aparece en las grabaciones. La zona que según el sistema ya no tiene energía desde hace años. Desde entonces, mejor ya no veo las cámaras de esa parte, mucho menos si estoy solo. Y es que ya no quiero volver a ver a nadie ahí parado, porque cuando lo hice, sentí que me estaba viendo de verdad. Y nadie me convence de que ese cuarto nunca ha estado solo. No soy una persona supersticiosa. Soy ingeniero y me dedico a cosas más técnicas. Y no me asusto fácilmente. Es más, yo ni siquiera solía creer en lo paranormal. Pero lo que me pasó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México me hizo replantear muchas cosas. Era finales de noviembre y había estado en la Ciudad de México por un congreso. Luego de eso tomé un vuelo de regreso a casa, que salía a las 2:30 de la mañana. Ya saben, esos vuelos baratos con terminal medio vacía y pasillos largos y oscuros. Bueno, llegué con tiempo de sobra. Pasé el control de seguridad y fui a comprarme un café. Me senté cerca de la puerta 21. Todo parecía normal hasta que me dieron ganas de ir al baño. Era uno de esos que están al fondo en un pasillo poco transitado. Al entrar, me llamó la atención que, aunque no había nadie, una de las puertas de los cubículos estaba cerrada. Escuché claramente como que alguien lloraba por dentro y pensé, tal vez alguien se sentía mal o está borracho. Dije algo como, ¿todo bien? Pero nadie me respondió, aunque el llanto paró de golpe. Me dio mala espina y me lavé las manos. Salí y justo al cruzar la puerta escuché que la taza del baño se vaciaba sola. Me di la vuelta, pero no había nadie salir del baño. Pensé, quizás son los nervios o algo está funcionando mal acá. Solamente volví a mi asiento. Para entonces ya me faltaban 30 minutos para abordar. Pero ahí fue donde lo vi. Un tipo alto, flaco, con un traje muy viejo. Era un traje como de los que se usaban en los años 60. Se paró a unos metros de mí, de espaldas. Tenía el cabello perfectamente peinado, pero lo que más me llamó la atención fue que estaba completamente inmóvil. No se movía ni un solo milímetro. Parecía una estatua. Pensé que era algo raro, pero a esas horas hay de todo. Lo incómodo fue cuando me levanté para moverme de asiento. Él también se movió, pero solamente volteó su cabeza, como para verme, sin girar su cuerpo. Ahí fue donde me congelé, porque esa persona no tenía rostro. Bueno, al menos no uno claro. Era como que si alguien hubiera tomado una esponja para borrar sus facciones. Lo juro, todo estaba difuso, sin ojos, sin boca, solamente algo borroso. Me entró un pánico que no puedo ni explicar. Mejor me fui caminando rápido hacia otro grupo de pasajeros, y cuando volteé a ver, él ya no estaba. Pensé que quizá era un delirio por el cansancio, pero el verdadero terror comenzó después de que abordamos. Durante el vuelo tuve un sueño muy vívido. Estaba sentado en el mismo avión, pero todo estaba vacío. No había tripulación, no habían pasajeros, solamente estaba él, parado al fondo y mirándome con esa cara difusa, como que si estuviera esperando a que yo lo reconociera. Me desperté sobresaltado, y no fue solamente un mal sueño, es que desde ese día, durante semanas, he sentido su presencia. Las luces parpadean en mi casa, las cosas se mueven solas, y esa sensación de que algo me está observando constantemente está presente. Fui con una tía, de esas que son muy creyentes, y me dijo algo que me dio mucho miedo. Te trajiste algo contigo. Eso no estaba pegado al lugar, estaba pegado a ti. Me hizo una limpia. No sé si fue sugestión o no, pero todo empezó a calmarse después de eso. Hasta el día de hoy no he vuelto a ese aeropuerto, y si lo hago, jamás me voy a acercar a uno de esos baños, ni aunque me esté muriendo de ganas, porque sé que algo que estaba ahí por un momento decidió seguirme. Yo trabajo en seguridad aeroportuaria, pero por razones obvias no voy a decirles qué aeropuerto. Esto que les voy a contar pasó en el turno nocturno, a eso de las 2 de la mañana, hace algunos meses. A esa hora ya casi todo está en silencio. Las tiendas cierran y los últimos vuelos se van.
El personal se reduce a unas cuantas personas. Limpieza, mantenimiento y nosotros, los de vigilancia. Estaba monitoreando las cámaras del ala vieja de la terminal, un pasillo que lleva años cerrado al público, porque ahí ya no salen vuelos, se usa más como para tránsito interno y algunas bodegas. A esa hora nadie debería estar ahí, pero yo vi a alguien. En la cámara del pasillo 5 se veía claramente una silueta, un hombre alto con una mochila, caminando despacio por ese corredor clausurado. No corría, no se escondía, caminaba tranquilamente como si supiera perfectamente a dónde iba. Me pareció raro, así que llamé a un compañero por radio. ¿Estás viendo la cámara 5? Le dije. Sí, ¿quién es ese? Me respondió. Mandamos a uno de los guardias a revisar. Yo le iba guiando por las cámaras, pero justo cuando llegó al punto exacto donde habíamos visto al tipo, no había nadie. Lo curioso fue que el guardia, ya estando ahí, dijo algo por la radio que me heló la sangre. Aquí hay marcas de zapatos en el piso, frescas, pero no hay salida cerca. No hay cómo haya salido sin que lo veamos. En ese pasillo, las cámaras están en ambos extremos. Lo habríamos visto salir sin duda, pero el tipo simplemente desapareció o se escondió, y eso era aún peor, porque ya no era una curiosidad, eso ya era intrusión. Revisamos los accesos y no había nada, ninguna tarjeta registrada, ninguna puerta abierta, ningún registro de entrada, nada. Pedimos los videos de las horas anteriores y lo analizamos, cuadro por cuadro, y ahí fue cuando todo dejó de tener sentido. El hombre no entró nunca. En ningún momento se le ve acceder al área. Simplemente aparece caminando como que si ya hubiera estado ahí adentro todo el tiempo. Pensamos que era algún fallo en el sistema, algún video viejo sobrepuesto o algo así, pero cuando lo ampliamos cuadro por cuadro, notamos algo peor. En un momento del video, el hombre se detiene, gira la cabeza y mira directamente a la cámara, como que si supiera que lo estábamos viendo. Y en ese instante, solo sonríe. Era una sonrisa tranquila, calculada. No hicimos ningún reporte oficial. Nos dijeron que no habláramos, que el tema no tenía por qué salir a flote. Era solamente una anomalía técnica. Y que no nos preocupáramos. Pero desde esa noche, cada vez que paso por ese pasillo, aunque ya esté vacío, siento que hay alguien ahí, esperando, oculto entre las sombras como que si nunca se hubiera ido. Y lo peor es que ninguna cámara lo ha vuelto a ver, pero nosotros, el personal, sí lo hemos visto. Un par de veces más, en distintos lugares, siempre de espaldas, siempre solo. Nunca hizo nada, solamente se le ve caminando, observa y sonríe. Hola, yo soy Fernanda, sobrecargo desde hace casi una década. He volado en casi todas las rutas nacionales y varias internacionales, y si algo aprendí con los años, es que hay cosas que no se deben de contar, por seguridad, cosas como las que te enseñan tus compañeras a escondidas, con voz baja y entre susurros y miradas serias. Esta historia no está en ningún informe, y es que yo nunca lo conté de forma oficial, pero desde entonces no puedo dormir, no sin la luz encendida. Todo comenzó en un vuelo nocturno desde Hermosillo a la Ciudad de México. Era uno de esos vuelos que salen después de la medianoche y llegan con el primer rayo de sol. Veníamos con apenas 28 pasajeros, casi todo el avión iba vacío. Ya estaba asignada en la parte de atrás y recuerdo perfectamente bien que ese vuelo fue muy distinto, porque desde el embarque ya se sentía una vibra extraña, especialmente por un pasajero. A lo lejos vi un hombre alto y delgado, con una chaqueta gris muy gastada. Tenía el cabello mojado, pero es que no estaba lloviendo. Igual no le di importancia. Caminó lentamente hacia su asiento, que era la fila 23. Al fondo, junto a una ventana. No pidió ayuda, no saludó, solamente fue y se sentó. Se quedó mirando hacia afuera. La jefa de cabina me hizo una seña cuando pasó junto a él. ¿Lo viste?, me dijo. Sí, asentí.
No porque me preocupara, sino porque su presencia era incómoda. Durante el vuelo, todo parecía normal. Los pasajeros dormían, las luces estaban apagadas, y yo, pues caminaba de vez en cuando en el pasillo, revisando que todo estuviera bien. Entonces pasó algo bastante extraño. Justo a mitad del vuelo, volviendo del baño trasero, miré hacia la fila 23. El asiento estaba vacío y pensé, ¿estará en el baño? Pero no, estaba libre, no había nadie más ahí. Tampoco en los pasillos ni en ninguna puerta del baño estaba ocupada. Ningún pasajero estaba de pie. Volví a revisar la lista de abordaje y ahí estaba, su nombre. Pero cuando fui a preguntarle a la jefa, ella me miró raro. ¿Quién?, me preguntó. El de la fila 23F, le dije. No, Fernanda, esa fila está vacía, no está asignado a nadie. Le mostré mi hoja y ella me mostró la suya. En la suya, ese asiento venía en blanco. Yo me empecé a sentir mal y pensé que probablemente me había confundido, y es que ya venía bastante cansada. Pero entonces, uno de los pasajeros tocó el timbre de llamada. Cuando llegué, él estaba bastante pálido. Disculpe, ¿podría pedirle al señor de atrás que deje de asomarse por el pasillo? Es que me está poniendo nervioso, me dijo. En ese momento, simplemente me congelé. El asiento de atrás era el 23, y cuando llegamos a la Ciudad de México, mientras los pasajeros bajaban, fui al fondo una vez más. Revisé el asiento y ese estaba bastante húmedo, no estaba mojado. Era más bien como que si alguien se hubiera sentado ahí con la ropa un poco mojada, como cuando la ropa estaba recién salida del agua, pero no, es que no había nadie. Volví al hotel de tripulación con una sensación rarísima en todo el cuerpo, y fue en ese cuarto, esa noche, cuando lo volví a ver. Ya estaba acostada con mi pijama puesta y con las luces bastante tenues. Me estaba quedando dormida, cuando de la nada escuché un golpe en la ventana. Pero yo estaba en el 6º piso. Me acerqué lentamente y volteé a ver, y ahí estaba él, el mismo hombre con la misma chaqueta gris y mojado, parado fuera de mi ventana, viéndome desde el borde. Ni siquiera pude gritar, simplemente recuerdo correr hacia el pasillo, descalza y sin mi teléfono. Tardé 10 minutos en la recepción convenciendo a alguien para que subiera conmigo. Al llegar a la habitación, por supuesto que no había nadie, pero la ventana estaba mojada, aunque por dentro. Ya no dije nada, simplemente le dije que me cambiaran de cuarto. Apenas si pude dormir un par de horas. Y desde ese día, cada vez que vuelo de noche, reviso la lista de abordaje una y otra vez. Y cada vez que paso por la fila 23 de ese avión, me detengo. A veces vuelo en la humedad, a veces siento como que si alguien me mirara desde ese asiento, aunque esté vacío. Y una vez, se los juro que una vez vi por la ventana del avión a alguien sentado ahí. Pero cuando volteé a ver, ya no había nadie. Pregunté una vez por ese nombre. Buscaron en el sistema y sí, alguien de operaciones me dijo que era un pasajero que había fallecido en el 2006, en un vuelo proveniente de Hermosillo. Esa persona iba en la fila 23F.